Estamos seguros de que hoy no será la excepción. Contaremos con charlas sobre el rol del arte en el desarrollo de videojuegos, el camino del emprendimiento y el papel del diseñador en agencias publicitarias. Les invitamos a aprovechar al máximo cada minuto de esta jornada. Es un placer presentar al licenciado Martín Cabrera, quien nos hablará sobre el arte en el desarrollo de videojuegos. Martín es un diseñador gráfico con amplia experiencia en la creación de universos visuales para videojuegos, trabajando tanto con la conceptualización de personajes como en la construcción de entornos inmersivos. En su charla explorará cómo el arte se convierte en una pieza fundamental para transmitir emociones, crear atmósferas y construir mundos que atrapan a los jugadores desde el primer momento. Con ejemplos de su trayectoria, Martín nos mostrará cómo el diseño artístico puede elevar la experiencia de juego a niveles completamente nuevos. Por favor, demos la bienvenida al licenciado Martín Cabrera. Gracias. Buenas. Acá ordenando un poco gallinero ante la presentación. Ok, mi nombre es Martín Cabrera, estoy trabajando ya hace 9 años en el desarrollo de videojuegos, estoy en la empresa Possibilian Tech, estamos del 2015 realizando juegos. Les voy a hacer un recorrido general un poco de quién soy yo, poder justificar un poco el por qué yo estoy acá parado y poder venderles un poco la idea de que en el mundo del videojuego hay un montón de oportunidades, sobre todo para los artistas. ¿Okay? Soy Martín Cabrera, tengo 34 años, soy licenciado en animación digital y efectos especiales. Yo fui a Santiago de Chile a estudiar, tuve la oportunidad, porque aparte de ser paraguayo también soy chileno. Tuve una beca, estudié, volví, sigo pagando mi universidad hasta los 39 años más o menos. Es una deuda que, bueno, vale la pena porque me dio la oportunidad de trabajar en lo que yo amo y gracias a eso estoy pudiendo también pagar la universidad, por así decirlo. Además de la universidad, le voy a hacer un poco el recorrido de lo que yo seguí estudiando, para que tengan en mente también de que no es yo termino en la universidad, ya soy un profesional y se acabó. Esa no es la idea. La idea es seguir siendo un poco autodidacta y también poder seguir instruyéndose para poder ampliar los conocimientos y también ofrecer una mejor calidad de trabajos y cosas a realizar. Yo hice un curso en CG Master Academy, es un curso que es online. Aprovechen de que todos ustedes tienen la posibilidad de poder tomar cursos en línea. CG Master Academy estuvo ofreciendo un curso específico que me interesó, que era diseño de personajes en videojuegos y cine. El curso era dado por Marco Nellor, uno de los artistas conceptuales de Mortal Kombat 10. ¿Okay? Otro de los cursos que hice, viendo las necesidades, las falencias que yo tenía, de repente era en el dibujo, la anatomía humana. Esta es una página web se llama, de Proco. Proco tiene un montón de clases también de anatomía, dibujo, etcétera, que son gratuitas. Entonces les comparto un poco de repente porque hay recursos que son gratis disponibles para todos nosotros. Ya depende de ustedes utilizarlos para su propio beneficio. Bueno, después de haber salido de la universidad, realmente cuando yo volví acá, ya había hablado con el CEO de la empresa de Possibilian Tech, el señor Juan Durraza. Empezamos a trabajar en el tema del desarrollo de videojuegos el 2015 junto con otros más, les voy a mostrar. Y en ese entonces, más que director de arte, era el único que hacía arte en el proyecto, éramos muy poquitos, ¿verdad? Hoy en día sí ya es un equipo más grande y sí ya estoy trabajando como el director de arte de la empresa. Pero independiente de eso, seguí tomando otros cursos.
Este en particular es muy interesante porque tiene un plan donde uno paga por el año completo y te dan acceso a todos los cursos. Y es muy interesante para la gente que hace ilustración. En este en particular tomé el curso de Fundamentos de Iluminación y Storyboarding. De nuevo, yo trato de tomar cursos en los que yo veo que tengo falencias y que quiero mejorar de nuevo para hacer un mejor servicio. En este tomé cursos con Sam Nilsson, que también es un capo del tema de diseño de personajes, fondos, entornos en particular, para un montón de películas, entre ellos Disney, Pixar, DreamWorks. Es un personaje increíble y sus clases son muy buenas. Si tienen la oportunidad, se las recomiendo que la tomen. Este otro, que es de Brainstorm, ellos tienen cursos que son cortitos. Pueden ser de 4 semanas, un mes o así. Yo tomé uno en particular porque me gustaba mucho el artista que estaba dando el curso. El artista es Hicham Abachi. Él es el artista conceptual del nuevo juego que están haciendo de League of Legends, del juego de pelea. Y hizo un curso de diseño de personajes y increíble, muy buen artista y muchas cosas aprendidas en ese curso. Salió la oportunidad dentro del trabajo que la gente de Epic se contactó con nosotros y nos dijo, está habilitado unos cursos de Epic en animación en Unreal Engine y por favor postulen a ver si quedan. Postulamos unos cuantos en la empresa y quedamos 2, entre ellos yo, y no sé cómo sacamos este curso, que fue un mes de trabajo que teníamos que hacer las clases a la par mientras que estábamos trabajando. Fue súper estresante, pero lo logramos y también conseguimos la certificación de Unreal Engine en la parte de animación. Y como les había mencionado, como estoy trabajando como director de arte, cuando uno trabaja en puestos como lead o director, lo que uno menos hace realmente es la parte de arte. Ya empieza más a gestionar gente, los recursos, las necesidades. Entonces, en la Universidad Comunera estaban dando este curso de gerenciamiento de talento humano. De nuevo, les repito, busco la falencia de lo que me falta y trato de seguir estudiando para poder mejorar. Y esto me ayudó mucho para poder gestionar a los colaboradores, tanto artistas como colegas de repente, y cómo yo poder ayudarles a ellos para que ellos den lo mejor de sí mismos y puedan avanzar. Un poco dando este recorrido es mostrarles más que uno sigue estudiando. No, les invito a que sigan investigando porque van a haber muchas oportunidades en línea y tomen todas porque hay un montón de cursos gratis, hay un montón de cursos cortos. Entonces eso, no se queden solamente con la licenciatura, pueden seguir avanzando, ¿verdad? Bueno, un poco gracias a todo eso es que supongo yo, ¿verdad?, que me invitaron para venir acá. Entonces, prácticamente, primero agradecerles por la invitación y de repente un poco justificar el por qué estoy acá con lo que les presenté anteriormente. Bueno, todo lo que tiene que ver con Possibility and Tech, les voy a contar una historia cortita de la empresa, porque básicamente son mis inicios y hasta el día de hoy sigo en la empresa, para entender un poco el contexto del desarrollo de videojuegos acá en Paraguay también. Como yo les decía, en 2015 empezamos, nosotros fuimos una empresa que fue totalmente, vamos a decir, auspiciada o con inversión totalmente paraguaya del grupo Profarco. Ellos fueron los que nos acogieron en sus instalaciones, nos dieron una habitación chiquitita y entre 10 colaboradores empezamos a hacer en ese entonces el juego Faction, ¿verdad? De la gente que ven ahí está un diseñador gráfico, un chico que hacía modelado 3D y yo, y eso era el equipo de arte. Ya para el 2018 ya habíamos avanzado mucho con el juego, ya lo habíamos lanzado en beta y lo íbamos a lanzar ya a nivel global en este año. Acá prácticamente ya éramos el diseñador gráfico, que es Fran, un capo.
y yo y el resto colaboradores que hacían la parte de programación, la parte de soporte técnico, un poco de diseño de estrategia, de cómo iba a avanzar el juego y cosas así. Entonces con eso Possibly lanzó su juego llamado Factions, que era un juego con temática cyberpunk. El juego en ese entonces era muy innovador porque era geolocalizado. Nosotros cuando estábamos desarrollando este juego, en el segundo año de desarrollo, apareció la noticia que iban a sacar Pokémon GO, que usaba más o menos la misma tecnología, y fue como un poco bueno y malo a la vez, porque vimos que tuvo arrastre el tema de la geolocalización, pero a la par era como nos ganaron porque salieron antes que nosotros no teníamos idea en ese entonces de que se estaba haciendo también. El juego en sí fue traducido a 16 idiomas, tuvo un montón de descargas, mayormente los jugadores eran de Latinoamérica y de Asia. Todo lo que tenía que ver con Asia nos ayudó mucho de que el idioma estaba traducido a muchos idiomas. Una anécdota simpática, vamos a decir, es que el juego fue traducido al árabe, y para que esa traducción saliera perfecta, un señor que tenía una lomitería árabe vino a las oficinas a ayudarnos a traducir el juego como correspondía, ¿verdad? Así que eso, ¿verdad? Sí, le dimos mucho cariño a este juego, nos gustó mucho, ganamos varios premios internacionales, entre ellos el Indie Prize y el Indie Game Festival del 2018. Quedamos en la categoría de mejores juegos multijugador. Y así, era todo color de rosas, ¿verdad? Hasta que nos dimos cuenta que sí, habíamos aprendido mucho en desarrollar juegos, pero no habíamos aprendido mucho en cómo vender juegos, ¿verdad? La inversión se había acabado, nosotros no habíamos podido recuperar todo lo que se había invertido para hacer el desarrollo del juego. Son cosas que pasan, nosotros aprendimos muchísimo, lastimosamente nos hubiese gustado haber tomado otras decisiones de repente para poder ver qué seguía después de haber lanzado el juego. Y la triste realidad es que una vez que vos creas tu juego, necesitas la misma o el doble de inversión para poder publicitar tu juego. Vos no estás haciendo un juego para un país, vos estás haciendo un juego para el mundo, y en el mundo hay muchas empresas que hacen juegos, entonces la competencia es muy brava. Vos no estás teniendo competencia a nivel global, vamos a decir, ¿verdad? Entonces la empresa se acabó la inversión, se redujo a 3 colaboradores. Estas son imágenes de la casa del CEO de la empresa, donde básicamente estábamos buscando cómo hacer para empezar de nuevo. ¿Okay? Y cambiamos la estrategia de trabajo, vamos a decir. Ahora ya no estábamos haciendo nuestro juego soñado, ahora lo que estábamos ofreciendo es todo lo que aprendimos al hacer nuestro juego, lo queremos vender prácticamente. Entonces entramos en una modalidad de Work for Hire, que sería trabajar por encargo, y hubo un cliente que estaba interesado en realizar un juego geolocalizado llamado CoinHunt, el cual nos contrató específicamente para trabajar por encargo. Entonces, ellos te contrataban, vos tenías un contrato de un mes, vos realizabas todo lo que tenías que hacer en ese mes para básicamente que ellos agarraran confianza que una empresa paraguaya podía hacer lo que decía que sabía hacer. Eso después escalaba a un contrato de 3 meses, 4 meses y así sucesivamente, 1 año, 2 años. Entonces, con la ayuda de esta nueva modalidad, pudimos volver a abrir una nueva oficina, contratar más gente y empezar a hacer proyectos nuestros a la par de los proyectos con CoinHunt, ¿verdad? En este entonces ya éramos 17 colaboradores, de los cuales no todos estaban en CoinHunt, otros estaban en otros proyectos, que en este caso sería Romance Go, es un proyecto interno de la empresa que está en desarrollo. Seguimos desarrollándolo hasta el día de hoy y esperamos sacarlo pronto. Así como CoinHunt, aparecieron otros clientes, entre ellos estaba Sandbox. Sandbox es un mundo también de metaversos,
es una especie como de Roblox, algo así, donde ellos consiguieron una IP de Gordon Ramsay, que es el protagonista de Hell's Kitchen, y nos pidieron hacer el nivel de este personaje, ¿verdad? Un nivel donde vos podés recorrer, cocinar, haces misiones, y es un mundo abierto para que la gente pueda entrar y participar en su mundo. Tengo entendido que habían otras IPs también importantes que están metidas dentro de Sandbox, como Snoop Dogg y otras más. Por suerte a nosotros nos apareció esta oportunidad, la cual nos dio más espacio para seguir contratando más gente, instruirla y poder seguir agrandando el equipo, vamos a decir. A la par, Fortnite saca el editor de UFN, que es el Unreal Engine for Fortnite, que te permite crear tus mapas, tus contenidos, tus islas, ¿verdad? Y le sacamos provecho, y nosotros como empresa empezamos también a desarrollar nuestras propias islas con nuestros propios contenidos. De hecho, para los que jueguen Fortnite pueden buscarnos como Possibilian Tech y deberían aparecerles las islas que estamos desarrollando. Hasta el día de hoy seguimos actualizando islas y creando también contenido nuevo dentro de Fortnite. Aparte de Fortnite, hicimos también experiencias dentro de Roblox, y actualmente también estamos haciendo cosas con la gente de PUBG Penguins, que es una IP que también tiene juegos que son web, vamos a decir. Entonces tenemos juegos de teléfono, de computadora, y ahora también estamos experimentando con cosas web. Bueno, y la empresa pasó de ser 17 a 80 y algo colaboradores. Ya ha crecido bastante, estamos todos en distintos proyectos. Es una empresa que tiene programadores, artistas, game designer, administración, limpieza, todos los chiches. Y bueno, de ser el encargado del juego de Faction, de estar modelando un personaje, ahora ya gestiono un equipo ya de casi, no sé, 20 y algo personas, 23 o 30 y algo artistas dentro de la empresa. Entonces, de nuevo, hay que aprender a gestionar a esa gente, por eso lo de los cursos que les mencionaba. Bueno, dentro de los servicios que ofrecemos como empresa, tenemos todo lo que es la parte del Work for Hire, que ya les había comentado que había pasado con CoinHand, y tenemos también lo que es el desarrollo de nuestros propios juegos. Bueno, uno de los servicios que ofrecemos es el Game Design, ¿okay? Cuando uno hace Work for Hire, de repente viene el cliente y te dice, quiero un juego de pingüinos, y es lo único que te dice, y te dice, acá está la plata, hacer el juego de los pingüinos. Para hacer el juego de los pingüinos hay que saber de qué se trata el juego de los pingüinos, y hay que armar el juego de los pingüinos. Quien arma y diseña el juego de los pingüinos es el Game Designer dentro de la empresa, el cual se encarga de juntar la información o subtraer toda la información posible del cliente, discutir con el cliente, decirle, es una malísima idea, vamos a hacer esto y aquello para que funcione tu juego, y luego ordenar todo para que los programadores, los artistas y toda la gente que sigue en el pipeline de trabajo entienda de qué se trata el juego, ¿verdad? Así como la parte de Game Design, también tenemos hacemos servicios de programación, donde está la gente que hace front-end y la gente que hace back-end. Son como las dos grandes ramas dentro de programación. Front-end siendo todo lo que el usuario interactúa con la aplicación o el juego en sí, y back-end toda la información que recibe el juego al servidor. Toda la parte ya queda un poco más por detrás, ¿verdad? De nuevo, como les digo, hay clientes que solamente piden programación, hay clientes que solamente piden arte, hay clientes que solamente piden QA, que es Quality Assurance, les voy a ir mostrando. Entonces, por eso lo ofrecemos como servicios por separado, pero en general también el pack completo, vamos a decir, donde vienen y te piden, haceme todo el juego. Bueno, también entre los servicios está soporte técnico. El soporte técnico lo dividimos en dos. Está la atención al cliente, que los clientes son los jugadores.
¿Cómo se atienden los clientes? Bueno, dependiendo del tipo de juego, hay juegos que requieren que vos estés ahí 100% atendiendo si hay errores, que tenga el jugador un lugar donde reportar errores dentro del juego. Si hay de repente eventos dentro del juego, los mismos de soporte comunican a través de Discord a los jugadores y ellos se encargan como de mantener a la comunidad activa para que sigan jugando los juegos que te mataste haciendo, ¿verdad? Por otro lado tenemos la parte de QA, que es toda la parte de testeo. La gente de QA se encarga básicamente de romper el juego que vos acabas de hacer. Ellos tienen que encontrar todos los errores posibles antes de que el juego salga y que los jugadores no conozcan el error del personaje que aparecía sin ropa, no sé, por X cosa. Entonces la relación del QA va muy de la mano en toda la producción, más en la parte final también, con el programador, porque ahí se van presentando los errores, se van solucionando, aparecen nuevos errores, se van solucionando. Entonces un poco el GIF muestra muy bien cuál es el proceso de trabajo ahí entre los dos. Con respecto a la parte de arte también, una vez que todo lo de arte se mete dentro del motor de videojuego, también aparecen errores del lado de arte. Entonces tenemos una comunicación fluida con la gente de Quality Assurance, QA. Y después están los servicios que hace arte, ¿ok? Los servicios de arte que ofrece Possibilian están desde la parte más de preproducción a la parte de producción, como sería el arte conceptual, el storyboarding, las ilustraciones, y después sería todo lo que es la parte de el diseño de interfaz, el diseño de experiencia de usuario, si es un juego que tiene 3D, la parte de modelado 3D, las animaciones 3D o animaciones 2D, los efectos visuales, y después integrar todo esto dentro del motor de videojuego, que lo hace el Technical Artist. Esto es lo que nosotros tratamos de evitar. Okay. Si nosotros contratamos gente, no es que un artista se encarga de hacer todo esto para un proyecto, tenemos otro proyecto y le metemos a un artista que haga todo esto, no es así, ¿verdad? Como había mencionado, nosotros tenemos competencia con gente de afuera internacional, entonces tenemos que hacer que la gente que se quiera especializar en una de estas ramas sea realmente buena para estar en un nivel competitivo a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, esto de nuevo es lo que tratamos de evitar dentro de la empresa. Les voy a dar un recorrido general de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos por el lado de arte, usando como ejemplo lo que es CoinHand, ahora mismo se llama Qweavers, está evolucionado. Y ahí les voy a ir mostrando en general cómo es el juego. Es un juego móvil, es geolocalizado. Uno va caminando por el mapa, encuentra bóvedas, las abre, responde trivias y gana recursos para crear personajes y tener también premios dentro del juego y afuera del juego, porque también hay un factor de criptomonedas y efectivo fuera del juego. En fin. Acá les voy a mostrar entonces, bueno, con el equipo de arte, nosotros actualmente somos 14 personas solamente dedicadas a este proyecto dentro de la empresa. Y todos estos roles que vimos con el ejemplo de Bob Esponja están acá un poco más ordenaditos y están divididos también por fases, ¿verdad? En la parte superior encontramos el director del videojuego, que sería como el director de la película, el que se encarga de tomar las decisiones de qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, me gusta esto, no me gusta aquello. Y el director de arte, que es el que tiene el contacto más directo con esta persona que toma las decisiones finales. El director de arte básicamente recorre cada una de estas etapas hasta que salga el producto final junto con el director del juego. Entonces, tenemos la primera parte, que es la parte de preproducción, donde se hace todo el planeamiento de qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Tenemos, por ejemplo, lo que es el arte conceptual, lo que es el storyboard,
Y luego, una vez que eso está más o menos cerrado, vamos saltando a las siguientes etapas, que son las de producción, donde tenemos los ilustradores, los diseñadores, modeladores, animadores 2D y 3D. Entonces, a medida que estos van avanzando con cada una de sus áreas, van saltando a la parte de la postproducción. Postproducción en el mundo de videojuegos es básicamente agarrar todo el arte que hiciste y meterlo dentro del motor de videojuego. Pero dentro del motor de videojuego hay cosas de arte que hay que seguir haciendo, ¿verdad? Entonces tenemos el Technical Artist, que en general es el que mete todas las cosas dentro del videojuego. Y tenemos artistas que dentro del motor de videojuego se encargan de la iluminación y los efectos especiales para el juego a realizar. Entonces vamos a ir un poco desglosando qué hace y qué es cada una de estas áreas. Bueno, el director de arte es el que se encarga de definir y mantener el estilo artístico, ¿verdad? De nuevo dijimos que era el que tiene la comunicación directa con el director. Entonces necesita él estar supervisando que este estilo artístico ya definido se mantenga durante toda la producción hasta el momento del lanzamiento. Es el que supervisa todas las tareas a realizar del lado de arte. Hace las correcciones más generales, vamos a decir, de cada una de las áreas. Es el que mantiene toda la comunicación también de nuevo con el director y también con el equipo. Básicamente lo que se encarga de hacer también es potenciar la vaga visión de lo que tiene en la cabeza el director del videojuego. Me imagino algo así y vos te tenés que encargar de hacer algo espectacular que sobrepase las expectativas del director de arte, ¿verdad? Y después es responsable de todo el equipo de arte, ¿verdad? Si algo no se llega, si algo no está mal, realmente la responsabilidad cae sobre el director de arte, no es echarle la culpa a fulano porque no me entregó. Al final el cliente es el que viene a preguntar qué pasó, es al director de arte. Y más que nada por un tema de responsabilidad es que estos puestos vamos a decir, se gana mejor quizá porque te tenés que preparar, tenés una responsabilidad muy grande y tenés que llevar a todo un equipo detrás tuyo, ¿verdad? Saltando un poco la parte de preproducción, como habíamos dicho, tenemos el arte conceptual. El arte conceptual es básicamente, viene el game designer y te dice, el juego tiene un ninja, y eso es todo lo que te dicen. Tira este y este poder. Es todo lo que vos sabes. Entonces el arte conceptual no es solamente dibujar, sino investigar, saber qué estilo de ninja es, de qué época es, qué ropa usa, qué armas tiene que utilizar para hacer estas habilidades, quiénes son sus enemigos, cuál es el backstory del personaje. O sea, hay una investigación muy grande para empezar a hacer el desarrollo de los personajes. Así como hay artistas conceptuales que hacen personajes, también ocurre lo mismo con los fondos, con los objetos del juego, etcétera, etcétera. Acá hay un ejemplo de los personajes del juego. Como pueden ver, está hecho con las 3 vistas para que esto después pase a mano a un modelador 3D y transforme el personaje en 3D. Abajo después tenemos la parte de storyboard, storyboard y animatic. Como esta es la parte de preproducción, el artista de storyboard se encarga de agarrar el guión y llevarlo a imágenes. Esto lo hace a través de una seguidilla de imágenes como si fuese una tira cómica, un cómic, vamos a decir, para hacer una interpretación vaga de lo que se quiere comunicar o qué debería ocurrir en la secuencia. En conversaciones con el director de arte van definiendo bien cómo esto debería ser y después se hace un animatic que vendría siendo esta misma secuencia pero animada con pocos frames, pero para tener una idea general de cómo debería ser la animación. La preproducción es muy importante y es la que debería llevar más tiempo porque se cierran todas las ideas acá. Si nosotros hacemos un storyboard que nadie está muy seguro si es realmente lo que queremos hacer y saltamos a la parte de animación, es muy costoso volver atrás en animación y decir, no, vamos a hacer todo de nuevo. Lo ideal sería hacer todo de nuevo, pero en esta etapa, porque es más rápido de hacer.
lleva menos tiempo y es más eficiente ir aprobando y no haciendo cambios posteriores en esta etapa. Acá les muestro algunos ejemplos de el arte conceptual de los personajes, donde nos marcan los colores que tienen que llevar, las vistas, algunos ejemplos de detalles como la vincha, cómo se ve debajo de la vincha, etcétera, ¿verdad? En el arte conceptual es muy importante mostrar todas las cosas que son esenciales en el desarrollo del personaje para tener en cuenta en el momento de modelar o X cosa que requiera tu videojuego. Acá hay unos ejemplos de animatics de los personajes que había mostrado en la parte de storyboard. Se agarra la secuencia y se anima prácticamente para tener una idea general de lo que debería ocurrir en la animación. A la mano izquierda pueden ver que hay uno que está en blanco y negro. Esto es totalmente válido, o sea, que lleve en color de hecho es muy raro. Acá sacamos provecho porque nos habían entregado ya todo lo que es los fondos y los personajes. Pero en general la idea es sacar algo rápido que venda visualmente y animadamente para ser aprobado y poder continuar con la siguiente etapa. Bueno, después tenemos los ilustradores. Los ilustradores dentro del desarrollo del videojuego se encargan de hacer todas las piezas visuales o ilustraciones en específico para el juego. Dependiendo del tipo de juego, los ilustradores por lo general también hacen ya los fondos finales, porque pueden haber, vamos a decir, conceptos de un fondo, como me gustaría que sea el fondo, pero después eso hay que pasarlo a celdas o a específicamente una toma en particular que los ilustradores también se encargan de desarrollar, ¿verdad? Por otro lado está la parte de la experiencia de usuario y la interfaz de usuario que hace el diseñador en el área del desarrollo de videojuegos. Toda la parte de la experiencia de usuario es armar prácticamente el recorrido completo de todas las pantallas si el jugador toma opción A, B, C, D dentro de tu interfaz. Entonces tiene que estar específicamente bien descrito cómo esto debe ocurrir. Y esto, el trabajo, esto va muy de la mano con el game designer, que ya lo había mencionado anteriormente. Entonces ellos en una constante conversación van moldeando más o menos el recorrido. Una vez de que ese recorrido ya está bien definido en la parte de la experiencia de usuario, empieza ya la interfaz de usuario, donde ya va un poco más la parte estética, ¿verdad? De cómo deberían verse los botones, qué ilustraciones deberían haber en esta parte. Entonces está la construcción completa de cada una de las pantallas, ¿verdad? En este caso en particular yo uní los dos, porque hay que entender que un ilustrador no es lo mismo que un diseñador y un diseñador no es lo mismo que un ilustrador. Sí, pueden hacer las dos cosas y no es necesario que hagan los dos la misma cosa. Hay diseñadores que no ilustran y está bien, y los diseñadores trabajan en conjunto con el ilustrador para decirle: esta es la diagramación de cómo deberían ser las pantallas, acá tienen que ir estos elementos. Y el ilustrador se encarga de armar cada uno de los elementos. Por ejemplo, el fondo, las tumbitas, pero todo eso ya está armado ya en la parte de la experiencia de usuario previamente. Entonces es como combinar el trabajo de dos personas por pantalla. Algunas ilustraciones que suelen hacer los ilustradores para el juego. Estos son pequeños premios que los jugadores van ganando dentro. Y un poco a grandes rasgos lo que les decía, acá hay un recorrido completo de todas las pantallas solamente del tutorial, y es el recorrido completo si estás en el nivel 2, en nivel 3, nivel 4, nivel 5, por eso tienen que estar todas las opciones de todo el recorrido que pueda hacer el jugador dentro del juego. Luego saltamos a la parte de modelado. Modelado 3D, si tu juego lo requiere. Dependiendo de la cantidad de modeladores, y esto ocurre en varios casos, por ejemplo la cantidad de artistas, la cantidad de diseñadores gráficos, etcétera, siempre va a haber un lead que va a ser el encargado de supervisar y corregir todas las tareas que hagan los demás modeladores.
también es el que tiene que mantener la calidad gráfica entre todos los modelados 3D y es el responsable del equipo de modelado en 3D. Por lo general es la persona que tiene el contacto directo con el director de arte y supervisa de que todo lo que se esté haciendo en la materia de lo que sea 3D vaya acorde al plan, vamos a decir. Después lo que sería los modeladores. Los modeladores son los que crean todos los personajes en 3 dimensiones o los esculpen dependiendo del tipo de juego. Y después están los que realizan el texturizado. Por lo general, hoy en día, la gente que hace modelado también texturiza. Entonces son como 2 disciplinas a aprender. Una es moldear en 3 dimensiones y otra es texturizar en 2 dimensiones, que básicamente sería como ilustrar sobre el modelado 3D con las herramientas que hay hoy en día. Acá les muestro algunos ejemplos que hacen los muchachos en la empresa. Son casitas del personaje cuadrado. Uno puede conseguir estos skins para sus casitas y los puede poner en su ubicación de GPS actual. Así como los modeladores 3D, también están los animadores. Pueden ser 2D o 3D y dependiendo de la cantidad tiene que haber un responsable que vendría siendo el lead o el encargado del área. De nuevo, el lead animator es el responsable del equipo de animación, tiene que supervisar todas las tareas y mantener la calidad que sea transversal independiente de quién esté animando. El tipo de animación tiene que ser igual independiente de la entrega o del personaje a desarrollar. Está el Technical Animator y está el animador 3D. Por lo general las empresas más grandes los separan. El Technical es el que se encarga de hacer toda la construcción de huesos para hacer una especie como de marioneta para poder animar. Y el animador es el que agarra esta marioneta con todos sus controladores para luego animarla, ¿verdad? Hay un pequeño ejemplo. Cada personaje que nosotros hacemos para este juego tiene su animación en particular que demuestra un poco su personalidad y el porqué del skin que tiene puesto, ¿verdad? Para que tengan una idea, ya vamos por casi los 300 personajes, entonces son como 300 animaciones. Acá hay una de las animaciones. Estos son unos personajes que salieron una vez al mes. Tenemos que crear un pirata porque es la temática de este año. Estos personajes en particular son muy importantes porque dentro del juego los jugadores pagan para poder conseguir estos personajes. Para hacer esta animación trabajaron 2 animadores, la persona que hizo el animatic, alguien que se encargó de hacer los fondos y después el technical artist que metió todo para meter todo el trabajo hecho dentro del motor de videojuego. Bueno, luego en la parte ya de postproducción ya vamos entrando en lo que es el motor de videojuego. Una vez que tenemos las animaciones, los modelados, todas las ilustraciones, todo lo que es la parte de diseño en UX UI, vamos metiendo todo dentro del motor de videojuego para empezar a darle forma junto con la programación de los programadores y que todo vaya funcionando, vamos a decir, en armonía, ¿okay? Hay artistas que se encargan solamente de la iluminación, ¿okay? En particular este juego no tiene un trabajo demasiado grande en lo que es la iluminación, pero sí hay otro tipo de juegos más realistas que requieren de que haya un trabajo más exhaustivo en lo que es si es de tarde, si es de día, si es de madrugada, se tiene que entender a través de la iluminación dentro del juego. Luego están los artistas de effects, son los que se encargan de agregar todos estos efectos de burbujas, fuego o el efecto de fantasma que está ahí. Por lo general esto no se puede hacer fuera del motor de videojuego, tiene que ser dentro del motor de videojuego porque también va atado a limitantes o posibilidades que te permite la herramienta. Bueno, después está el Technical Artist. Este es un rol que es un poco complicado de explicar en el sentido de que sí está bien, yo agarro, meto todo el motor de videojuego, los personajes 3D, etcétera, pero hay que hacer un montón de cosas. Hay que meter los personajes, tocar los materiales, trabajar con las luces, tocar los efectos especiales,
ordenar por carpeta. O sea, hay un trabajo muy minucioso que va también un poco ligado al trabajo con los programadores. Muchas veces el programador y el technical artist trabajan en conjunto para poder ir cerrando ciertas necesidades que tenga el personaje, el proyecto, el nivel, etc. ¿Okay? Bueno, y eso sería CoinHand, que es el ejemplo que yo les mostré de nuevo. Esta misma estructura se puede aplicar a diversos tipos de trabajo, no necesariamente solamente para este videojuego en lo que respecta a arte. Obviamente tiene sus variaciones dependiendo si es un juego 2D, 3D, o si es un side-scroller, o un shooter, o X, ¿verdad? Perdón. Entonces, básicamente, de nuevo, es todo el recorrido que tiene el desarrollo de videojuegos de la parte de arte. Si ustedes tienen alguna pregunta, me gustaría que las puedan hacer. El espacio es suyo. Chicos, bueno, antes que nada, muchísimas gracias. La verdad, Martín, muy claro quedó todo. Y nos deja con ganas de saber más, ¿verdad? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Tienen alguna duda por allá? A ver, fuerte, por favor. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber cómo es que funciona el motor de un videojuego. ¿Cómo es que si funciona por código dentro de un software o cómo es el proceso para meter todo lo que hiciste en ilustración, UX, en todo, dentro del motor del videojuego? Ok, motores de videojuego no es mi especialidad, pero tengo respuestas. Ahora actualmente hay 3 motores de videojuego muy importantes. Uno es Unity, otro es Unreal y otro es Godot, que es de hecho una empresa argentina. Nosotros actualmente estamos trabajando en Unity y realmente el proceso de trabajo es medio similar con Unreal. Godot no tengo mucha experiencia. Pero básicamente el motor de videojuego te permite agarrar cada uno de los elementos, ya sea 3D o 2D, e ir metiéndolo dentro de una interfaz supuestamente amigable para todo el desarrollador de videojuegos, para luego ir incorporándolo por escena. Entonces uno va trabajando como por escena y va metiendo todas las animaciones de los personajes, y se trabaja en conjunto con el programador que gatilla estas escenas a medida que sean necesarias, vamos a decir. Entonces, si yo tengo un personaje que entra de una puerta a otro nivel, por lo general yo descargo una escena y vuelvo a cargar la escena siguiente, pero eso lo hace ya el programador. Entonces, básicamente te permite hacer un montón de cosas con los materiales que vos ya creaste previamente. Yo no sé, un poco para hacer un paralelismo, si ustedes han usado After Effects o Premiere. Cuando usan estos programas, ustedes básicamente hacen todo el contenido afuera y lo meten adentro para sacar el video. Y es exactamente lo mismo. Yo hago todo el contenido afuera, lo meto en el motor de videojuego, lo tiro a la tienda para que la gente juegue. Es más o menos así el proceso, un poco vulgar y a grandes rasgos. ¿Otra pregunta? No sé si responde tu pregunta. Dale, gracias. ¿Alguna otra consulta? Buenas. ¿Alguna vez les tocó a algún cliente que les haya pedido algo que saben que no va a funcionar? ¿Y cómo trataron eso? A ver, por ejemplo, uno de nuestros clientes nos pidió que hiciéramos un juego. A ver, ¿cómo se lo explico? Que hiciéramos un juego
en 3D, con animaciones, efectos especiales, etcétera, sin usar un motor de videojuego para la web. Y eso involucraba prácticamente crear un motor de videojuego para poder hacer la tarea, ¿entendés? Y era como crear una herramienta nueva para poder hacer el juego que él quería dentro de la web. Le explicamos que sí, siempre podemos. Esa es la técnica secreta. Todos digan que sí, sí se puede, pero es carísimo. Y le pasamos unos números así altísimos. Pero está esta otra opción, que hay un motor de videojuego que ya saca, exporta, vamos a decir, para la web, y va a funcionar mucho mejor. Quizás no es compatible con toditos los navegadores, con todas las versiones de navegadores que existen, pero prácticamente más de la mitad del trabajo ya está hecho haciéndolo con el motor de videojuego, ¿verdad? Y te sale esto menos de lo que te había presupuestado por hacer el motor de cero. Y esa es una muy buena forma de vender también. Estamos aprendiendo estrategias también. No sé, ¿hay alguna otra consulta? Sí. ¿Se puede utilizar Blender para hacer un modelado en 3D y luego pasarlo a un motor de videojuegos para utilizarlo en los videojuegos? La respuesta corta es sí. De hecho, todo el juego de Coin Hand que les mostré ahora como ejemplo, todo está hecho en Blender. Todos los personajes, todas las animaciones, absolutamente todo. Pero, de nuevo, hay muchas opciones. Nosotros, anteriormente, lo que era el juego de Faction, estábamos usando Autodesk, Maya. Y realmente hoy en día no hay tanta diferencia para lo que vos necesitas hacer para videojuegos. O sea, creo que antes sí había limitantes más grandes, pero Blender ha evolucionado tanto que hoy en día hay empresas grandes que se están mudando a Blender. Uno, porque es open source, o sea, es gratis. Todos pueden usar Blender. Y crear contenido en él es muy sencillo y muy amigable. Y otra razón estratégica que es importante, acá en Paraguay no vas a encontrar gente que haga animación y modelado 3D en Maya. Todos usan Blender. Entonces fue cuando a mí me dijeron, Martín, ¿qué vamos a hacer? Y dejemos usar Maya y mudémonos a Blender, o no vamos a encontrar a nadie que nos ayude a hacer videojuegos. Y fue la solución. Martín, de vuelta, muchísimas gracias. Aprendimos muchísimo contigo. Y bueno, queremos darte la bienvenida a la familia de Bellas Artes también. Ya te consideramos parte nuestra, ¿verdad que sí? A ella de primo, tío, sí, ya okay, adoptado. Profe, muchísimas gracias, Martín. Acá le damos nuestro certificado también. Muchas gracias. Muy amable. Por favor. Gracias por la invitación. ¿Fotito? Cierto, dijiste. Sorpresa, sorpresa. Tomando nota, chicos. Estamos buscando gente, ¿ok? Entonces, para los que estén interesados, por favor, manden sus... no me manden los currículos, mándenme los portfolios. Realmente siempre les digo, realmente no me interesa mucho en qué colegio estudiaron o qué hicieron. A mí me interesa ver sus trabajos, ¿verdad? Entonces, eso, manden, por favor. En particular, Possibilian siempre está en busca de nuevos artistas, porque solemos agarrar proyectos de repente de afuera que nos dicen: necesitamos 20 ilustradores para hacer la nueva expansión de Age of Empires, y te voy a conseguir los 20 ilustradores. Entonces es bueno tener o entrevistar a todos los que están interesados dentro del rubro. Probablemente no sea para un proyecto ahora mismo ya, pero tenemos una base de datos de gente
que está interesada en el desarrollo de ilustraciones, modelado 3D, etc. Y vamos contactando con ustedes a medida que van saliendo las oportunidades laborales, ¿ok? Entonces eso, ahí está la sorpresa. Esperamos su portfolio y les agradezco mucho por la invitación. Muchísimas gracias, Martín. La foto.